I survived. God. After going through the same process that a vine does, I mean, I kind of understand better the prices of the bottles now. Because, God, what a job those plants have. Blimey. Today I'm going to go to Luna Beberide to see what kind of work they do at a winery, to see what all the talking's about, if it's really a tough job or not. But before I go there, I think I'm going to go to sleep for another 5 minutes, because I think I can spare that, so see you in a moment. Oh. Luna Beberide is one of the first wineries to start bottling in El Bierzo. It's a family-owned winery which works with the Mencía variety, which is a local kind of grape. And so, let's just go ahead and see how this family so dedicated to wine gets the job done. Alright, follow me. Here we are with Alejandro Luna at Luna Beberide Wineries, and he's going to tell us about his winery a little bit. So, what kind of work do you do here in a winery? Lo que hacemos en la bodega durante todo el año, bueno, por ejemplo ahora en esta época que estás viviendo, estamos haciendo la poda en verde. Que esto viene antes, porque en invierno hacemos la poda de invierno, que es cuando cortas la cepa para que dé ahora los tallos y todo lo que ves, todo para que dé la uva. Y seguidamente lo que hacemos con la gente pues es la poda en verde, que es quitar cosecha. Pero quitar cosecha para que la uva madure después mejor, para buscar más calidad, ¿no? O sea, tú vas pasando por la planta y le vas quitando pues ramaje para que la cepa quede más aireada, con menos racimo, y entonces llega un poco más a madurar. Después, seguidamente en verano, pues en julio, agosto, miramos a ver lo que ha quedado de poda en verde, y si es necesario hacemos una prevendimia para tirar uva al suelo, y después llega lo que es la vendimia, ¿no? La explosión de una bodega, ¿no? Todo se concentra en ese mes y medio, 2 meses que tienes, que es cuando de verdad te estás jugando el año, ¿no? Para sacar los vinos, ¿no? What makes your winery special? What makes Luna Beberide so special? What are your wines like? What's your project like? Bueno, nuestros vinos son diferentes a otras zonas de España. Primero porque la Mencía es una variedad que solo existe aquí en El Bierzo y en una parte de Galicia. Entonces eso hace que sean muy especiales, porque son vinos muy afrutados, con un pelín más de acidez que otras zonas de España. Son vinos diferentes, también porque les das menos barrica, y a lo mejor tienen menos estructura que un Ribera de Duero o que un Toro. Pero eso también se da porque es la variedad. Otra de las diferencias que tengo en mis vinos es que el Bierzo se diferencia también por la tipología de suelos. Nosotros jugamos mucho con los suelos, porque yo tengo vinos desde que están en arcilla pura hasta vinos que están en el tope del viñedo, que a lo mejor estás a 900 metros de altitud y que el suelo es todo pizarra. Entonces tú con eso, como lo que te decía antes, haces fermentaciones por separado, juegas mucho, y entonces los vinos, unos tienen mucha fruta y los otros son muy minerales. So this is the family-owned winery, right? How do you do when you're working to separate family from work meetings? Bueno, tiene sus ventajas y sus inconvenientes trabajar con la familia, porque por ejemplo mi padre pues es un tío que sabe mucho de viña, sabe mucho de vino, he aprendido todo de él, y hay veces que pues llega la discusión a tal punto que es mejor que nos vayamos los dos, uno por un lado y otro por otro. Entonces al final lo que es una familia se nota en los vinos, porque es una familia unida. Lo que pasa es que trabajar juntos también es difícil, porque hay que separar mucho lo que hacemos cada uno. I want to understand what working at a winery is really like. So that's why I'm putting my gloves on. These guys, they do the bottling, they move the wine, they change it from one tank to another. God, I mean, no wonder they're so ripped and so strong. God, it's tough work, it is really.
But I tell you what, afterwards, I bet they all go and have a good beer. And yeah, I did say beer, because after sweating so much, it's the only thing your body wants, really. And after that, you can go and have a couple of wines or 3, you know? I'm ready for the next wine. See you at the wine van.